Bien, hermanos, estamos alegres esta mañana. Muy bien. Esta mañana, mis queridos hermanos, quisiera que fuéramos a Colosenses en el capítulo 3, versículos 23 hasta el versículo 24. 3:22 al 23, perdón. Colosenses 3, versículo 22 al versículo 23. Carta del apóstol Pablo, hermano, si me le baja un poquito por favor a mi volumen, hermano, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 22. Vamos a leer mejor hasta el 25, estos 4 versículos. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Para mientras no va a salir al frente, pero cuando arreglen lo de la computadora van a tener los demás versículos ahí. Muy bien, dice la Biblia, ¿tienen calor, hermanos? Qué calor más tremendo. Pero bueno, así es este tiempo, así que vamos a darle gracias a Dios por el calor que nos da. Colosenses capítulo 3, versículos 22 hasta el versículo 25. Dice el apóstol Pablo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que dice la Biblia, con corazón sincero, temiendo a Dios. Leamos todos el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Me gustaría, hermanos, me interesa tanto que repitamos el versículo 23 a la cuenta de 3. 2 veces el versículo 23. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Una vez más. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El domingo pasado, ustedes van a recordar, hermanos, que estuve predicando acerca de cómo los discípulos de Cristo necesitamos estar comprometidos con la causa del Evangelio. Y decíamos que ese compromiso con Cristo requiere de nuestra prioridad de amor hacia Él. En otras palabras, un discípulo de Cristo es aquel que no permite que no haya absolutamente nada que interfiera en su relación de amor para con Dios. Pero esta mañana, cuando vamos aquí a la carta del apóstol Pablo en Colosenses, nos está hablando ahora de aquellos servidores en el reino de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a 2 cosas muy importantes. Primero, Dios nos ha llamado a la salvación. ¿No le parece, hermano, que es una gran bendición ser salvo? Amén. Haber conocido a Jesús, haberle abierto el corazón de nuestra vida para que Él entre, perdone nuestros pecados y nos dé la seguridad de una vida diferente, de una vida nueva. Qué maravilloso es ser salvo. Ese es el primer llamamiento. Dios nos ha llamado para ser salvos. Pero junto a este llamamiento de la salvación viene otro aspecto muy importante, y este es el aspecto del servicio. En otras palabras, Dios me llamó a mí para ser salvo, pero en segundo lugar me ha llamado para su servicio. Esta palabra servicio, hermanos, es una palabra muy especial, porque la palabra servicio significa alguien que sirve a otro sujeto a la autoridad. Cuando vamos a la Biblia, esta palabra siervo tiene una connotación más allá de simplemente servir. La palabra siervo en la Biblia también tiene una connotación de ser esclavo, esclavo, esclavo. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que le llamaran esclavo? Si es para Jesús, somos siervos o esclavos de Jesucristo. Pero a nadie de nosotros le gustaría que dijeran, es que Él es esclavo de, o ella es esclavo de
Ahora, si nos dicen somos esclavos de Jesucristo, hermanos, eso lleva una bendición tremenda que nosotros no podemos imaginar. Cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, yo me doy cuenta, por ejemplo, que el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol San Pedro y el apóstol Judas, ¿sabe, hermanos? Se llamaron siervos de Jesucristo. Sin ninguna pena, sin ningún temor, para ellos llamarse siervos de Cristo, hermanos, constituía un verdadero honor. Siervos de Jesucristo. Quiero llevarlos a unas lecturas de la palabra. Busquen conmigo Romanos capítulo 1, versículo 1. Vean lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 1. Y note lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos, ahora? Bueno, hoy vamos a usar la Biblia más rápidamente, hermanos, porque ya ven, no tenemos a nuestra Biblia funcionando enfrente. Pero están conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Nota usted esta palabra, siervo? ¿Qué dice Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué privilegio era para Pablo llamarse siervo? Mire lo que dice ahora Filipenses capítulo 1, versículo 1, otra vez hablando el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Dice Pablo, si no lo he encontrado, escúchelo conmigo. Pablo dice, Pablo y Timoteo, ¿qué son ellos? Muy bien, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Por un lado, en Romanos Pablo está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahora dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y cuando voy a Tito, en el capítulo 1, vámonos a Tito, hermanos. Tito, capítulo 1, esto está más adelante todavía. Tito, capítulo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Tito 1:1. ¿Qué encontramos ahí? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, ¿qué idea nos da el apóstol cuando él está diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y ahora en Tito que está diciendo el apóstol también Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? Y no solamente Pablo. Cuando vamos a Santiago, y quiero que vaya un poquito más adelante después de Hebreos, en Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice el apóstol Santiago esta mañana? Santiago capítulo 1, versículo 1. Muy bien, Santiago, una vez más, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué dice Santiago que era? Era un siervo de Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos un poquito más adelante, a ver cómo vamos avanzando, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Simón Pedro, siervo, ¿y qué dice la Biblia? Y apóstol de Jesucristo. Entonces, ve usted que Pablo está diciendo que es un siervo. Santiago dice que es un siervo. El apóstol Pedro dice que es un siervo. Y por último, miren lo que dice Judas, más adelantito todavía, justo antes de Apocalipsis. Miren lo que dice Judas, versículo 1. ¿Están conmigo? Más adelantito, Judas. Y este no es Judas Iscariote.
Vea lo que dice la Biblia. Judas, solo hay un capítulo que es el 1, pero mira lo que dice el versículo 1. ¿Están conmigo? ¿Qué dice Judas? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Yo pregunto esta mañana, ¿qué es lo que tenía en común el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro y el apóstol Judas? Ellos tenían en común esta palabra, una palabra tan pequeña pero con un significado tan grande: siervo, 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 siervo. La palabra siervo es alguien que sirve, es alguien en el Nuevo o Antiguo Testamento que estaba bajo la autoridad de alguien. Ahora, note usted también que en los tiempos de la esclavitud, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. En los tiempos de esclavitud, el siervo, el esclavo, no tenía ningún derecho. Imagínese usted, el amo era dueño absoluto del esclavo. El esclavo era propiedad del amo. El amo podía hacer lo que le daba la gana con ese esclavo. Podía matarlo, podía venderlo, podía torturarlo, podía hacer todo lo que él quería con ese esclavo. El esclavo no tenía ningún derecho, no podía decir, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Imagínese el esclavo reclamándole al amo. Y el amo le dice: ve y arregla esos bueyes que están ahí, y esa carreta, esto y lo otro. Imagínese el siervo: ¿por qué no lo haces tú? Yo estoy cansado. Ese día, si no me le azotan 50 veces en la espalda, lo manda a matar. Porque el esclavo no tenía ningún derecho. Ahora, yo les digo esta mañana, ¿qué somos nosotros delante de Dios? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Judas? ¿Qué era Santiago? Ellos dicen que eran siervos del Señor Jesucristo. Y un siervo no tiene ningún derecho. El único derecho que tiene, si es que se le puede llamarse así, es sujetarse a la autoridad de su amo. Yo pregunto, ¿quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Señor? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que tiene la autoridad en nuestras vidas? Es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos salvos, pero a la misma vez nos constituimos en siervos del Señor Jesucristo. Siervos como Pablo, siervos como Judas, siervos como Santiago, siervos como el apóstol Pedro. Hermano, yo sé que esto de la palabra siervo hoy en día no tiene mucha connotación, pero en la Biblia ser siervo de Dios conlleva un gran privilegio, una gran honra, ser siervo de Jesucristo. Los que estamos aquí debemos aprender de cómo ser siervos de Jesucristo. ¿Recuerda la lectura bíblica que dimos esta mañana en Marcos 10:45? ¿Quién es el ejemplo del servicio? Jesucristo. ¿Se acuerda que en la lectura que nos dio el hermano Sergio esta mañana se decía que ahí estaban dos diciéndole al Señor: Señor, cuando tú vengas en tu reino, queremos que nos sientes al lado tuyo? Hermanos, yo pienso que fue una petición demasiado atrevida decirle: Señor, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero ser el ministro de justicia y quiero que mi hermanito aquí querido también quiero que sea el tesorero del reino. Y los dos queremos sentarnos al lado tuyo. Claro, no te vamos a quitar tu puesto porque tú eres Dios, tú eres Jesús. Pero con que nos dejes estar el uno a la izquierda y el otro a la derecha, nos conformamos. ¿Y qué les dijo el Señor? Eso que ustedes piden no es mío darlo. Y dice, fíjese bien, que los otros 10 discípulos estaban aparte. Y cuando vieron, yo no sé, hermanos, yo creo que ya traemos esa naturaleza de andar queriendo escuchar lo que no nos importa. Y de andar queriendo ver y oír lo que no va con nosotros. Porque dice que Jesús estaba aparte con ellos y los otros 10 estaban allá. Yo creo que los otros 10 estaban, hermanos, parando oreja y haciéndose medio viscos.
¿Sabe que a veces cuando uno no lo han invitado a una plática, ¿cómo está uno? Bueno, en mi caso, a mí me crece, bien se me nota que me va creciendo y creciendo y creciendo. Y mis ojos se van, hermanos, desviando. Porque queremos oír y saber lo que los otros están diciendo. Y los 10 discípulos se enojaron porque los otros dos, Jacobo con su hermano, le estaban pidiendo esto al Señor. Y dice la Biblia que se enojaron, y Jesús los confronta y les dice: ¿no saben ustedes que los que son gobernadores son tenidos por grandes en sus reinos? Pero ¿qué dijo Jesús? En el reino de Dios no será así entre vosotros. Si alguno de ustedes quiere ser grande, tiene que comenzar a ser siervo. Si entienden lo que Jesús dijo, hermanos, lo que el Señor está diciendo es que si queremos ser grandes, tenemos que comenzar por servir en la obra de Dios. No tenemos que estar pensando, hermanos, que tenemos que estar arriba. Mire, hay gente que quiere comenzar de arriba hacia abajo. Y sabemos que lo lógico es comenzar de abajo hacia arriba. Ahora, si alguien recibió una herencia y de repente se murió el papá y quedó enfrente de las compañías, comenzó probablemente de arriba para abajo, pero le aseguro que en 2-3 años esa compañía desaparece y el dinero se despilfarró. Porque no es como comenzar de abajo para arriba. Y el Señor Jesucristo les dijo: yo soy el ejemplo. Y Él dijo: porque el Hijo del Hombre, ¿qué pasó con el Hijo del Hombre? No vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Miren, hermanos, qué interesante lo del Señor Jesús. Porque Él dijo que Él vino para servir y no para ser servido. ¿Sabe qué sucede en nuestro mundo? En nuestro mundo es que muchos necesitamos ser servidos, pero no queremos servir. ¿Qué tal en nuestras casas? Mire, el servicio comienza en casa. Cuando tú sirves a tu esposa, a tus hijos, pero también cuando tus hijos te sirven a ti en la casa. Pero ¿se ha fijado que muchos de nuestros hijos solo quieren ser servidos y no servir? ¿Sí o no? Y conocemos a nuestros hijos. Se levantan a las 11 de la mañana. Hi mami, hi papi. Ya están los pancakes. Y eso pasa con nuestros muchachos. Hijo. Ok, hijo. Hijo, ayúdame a hacer, me lo estoy imaginando, hijo. Hoy nos toca lavar el carro. Me duele la cabeza. Tengo mucha tarea. Que esto y lo otro. Pero muchos de nuestros hijos no saben servir. Y no les hemos enseñado a servir, porque todo lo hacemos nosotros como papás. El servicio comienza en casa. Y yo les voy a decir, tenemos una segunda casa. ¿Cuál es la casa segunda que nosotros tenemos? La casa de Dios. Hermanos, porque pasamos más tiempo allá, pero también pasamos tiempo acá. Y necesitamos ser servidores en el reino de Cristo. Y cuando Pablo dice que era siervo, es porque servía al Señor. Cuando Santiago, Pedro, hermanos, están diciendo, y Judas decían que eran siervos, es porque eran siervos del Señor. Miren, hermanos, estoy acordándome de una ilustración, no sé si lo compartí un tiempo atrás, de un turista que llegó a un pueblo en la India. Cuando llegó a la India, vio que los buses, estoy hablándole de muchos años atrás, de esos buses viejitos que apenas, así como los taxis de nuestros países. ¿Ha visto los taxis de nuestros países, hermanos? Hablo de México, El Salvador y Centroamérica y algunos de Latinoamérica. Cuando hemos ido a El Salvador y me ha tocado agarrar un taxi, una vez nos tocó agarrar un taxi, pero tan viejito, pero viejito, golpeado por todos lados. Y cuando uno entra y ve en la puerta, abajito de la chapa dice: cierre suave.
Y cuando uno agarra la manecilla, le queda la manecilla a uno en la mano. Y uno tiene que cerrar suave. Y cuando usted cierra suave, le queda la puerta en la mano y ahí va uno así cargando la puerta del taxi. Cierra suave. En este país, en uno de los países, aquí en la India, llegó un turista y fue a comprar su boleto para subirse al bus, para ir a otro pueblo. Y habían precios de primera clase, segunda clase y tercera clase. El turista dijo, bueno, pues yo siempre he viajado en primera clase. Y dijo, Señor, yo quiero uno de primera clase. Muy bien, le dieron el precio por primera clase, segunda clase, y los otros compraban de tercera clase. Cuando el turista se subió al bus, él esperaba, hermanos, un asiento de esos reclinables, un asiento especial, ¿me entiende? Con un buen espacio reclinable para acostarse y todo eso. Y cuando subió al bus, vio que todos los asientos eran iguales. Iguales, todos los asientos. Y le dijo al motorista, quiero mi dinero de vuelta. Yo pagué por primera clase y usted me está dando el asiento en donde todo el mundo se sienta. ¿Cuál es mi asiento de primera clase? El motorista le dijo, Señor, siéntese en cualquier lugar. Si ya pagó primera clase, bienvenido, pero siéntese en cualquier lugar. Y los de segunda clase y tercera clase, todos revueltos. Y le dijo el motorista, usted después va a entender porque usted pagó primera clase. Comienza el viaje y cuando llegan a una cuesta, una pendiente bien alta, el motorista dijo, los de primera clase se quedan en sus asientos. Los de segunda clase se bajan y comienzan a caminar. Y los de tercera clase, bájense y comiencen a empujar. Y esa era la gran diferencia. Los de primera clase no empujaban, iban sentados. Los de segunda clase no empujaban, pero iban caminando. Pero los de tercera clase, los que habían pagado menos, tenían que empujar el bus en la cuesta. Yo a veces digo, ¿de qué clase somos nosotros? ¿Somos de primera, segunda o tercera? Vamos, ¿de qué clase somos, hermanos? Eso sí, aquí hay mucha gente de primera. Los de primera van sentados, hermanos. Los de segunda van caminando al lado de los que van, ¿qué? Empujando el bus. ¿Sabe qué digo con esta ilustración? Yo quisiera que todos fuéramos de tercera, hermanos. Que todos vayamos empujando, empujando, empujando. La iglesia es como un bus. Necesitamos que todos vayamos empujando, hermanos. Y hay momentos en que todos vamos de primera. Por ejemplo, el 28 vamos a andar de primera, comiendo comidas típicas de diferentes países. Y qué bonito va a ser estar de primera. Pero al final todos tenemos que ser de tercera. Hay que limpiar. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ser de tercera para ir empujando, empujando, empujando? Hermanos, no frenemos a los que van empujando. Estoy recordando la otra ilustración que creo que la compartí hace tiempo atrás, de un hombre que tiene una bicicleta de 2 maniobros. ¿Saben esas bicicletas de 2 maniobros, de 2 asientos? En donde van subiendo y subiendo, y el hombre va bien tranquilo, bien manejando, conduciendo, pero llegan a una cuestecita. Y el hombre comienza a pedalear y a pedalear. De repente va sintiendo que la bicicleta se va poniendo bien duro los pedales. Y que va, y que a puras penas. Y cuando logra llegar arriba, el hombre ya sudando dice, por fin llegamos. ¿Y sabe qué dijo la esposa? Llegamos. Y esto es que yo venía frenando. Y esto puede pasar muchas veces. Muchas veces le vamos poniendo freno y freno y freno a los que están, hermanos, pedaleando y pedaleando. Hermanos, en la casa de Dios, en el servicio, en el reino de Dios, todos debemos pedalear y pedalear y pedalear y empujar para hacer la obra de Dios, porque todos somos parte del reino. Yo creo, mis queridos hermanos, que Jesucristo nos dio una gran lección a cada uno de nosotros. Y la lección es esta: Él vino para servir y no para ser servido. Y nosotros debemos de ser servidores en el reino de Dios. ¿Sabe qué tenemos que tener?
como siervos de Dios, tenemos que tener la convicción que servimos en un reino inconmovible, un reino en donde Jesús es nuestro Rey. Debemos tener la convicción de que el reino para el cual trabajamos es un reino eterno, un reino sin límites, un reino que nunca quiebra, un reino de valores eternos, un reino con beneficios espirituales eternos para gloria de Dios. El reino de Dios jamás se viene a bancarrota, mis queridos hermanos. Trabajar para el reino de Dios debería de ser lo más glorioso para un hijo de Dios. Un reino que nunca quiebra, en donde el rey es Jesús. Mire, en el mundo de los negocios se manejan dos conceptos. En el mundo de los negocios, ¿cuáles son estos conceptos? Número uno, costo. Número dos, beneficio. Beneficio. Costo, beneficio. Nosotros estamos en el reino de Dios, pero para servir en el reino hay un costo. Costo del tiempo, dar nuestros talentos, dar nuestros dones, el costo incluso de nuestro dinero, nuestras finanzas. Mire, hermano, ese es el costo, el tiempo, el hacer las cosas. Pero ¿cuáles son los beneficios en el reino de Dios? Hermanos, satisfacciones grandes, espirituales. Pero en medio de todo esto, yo pregunto, ¿qué características, qué cualidades debe poseer un servidor del reino de Dios? Note usted, mis hermanos, que la Biblia nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿qué dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagamos, ¿qué dice la Biblia? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades que yo debo de tener para ser siervo de Dios? Número uno, humildad. Humildad. En el reino de Dios no se aceptan arrogantes. Humildad. Si no hay humildad de corazón, ¿de qué sirve que alguien haga tantas cosas si en su corazón hay orgullo, arrogancia, prepotencia? Humildad. Por eso el apóstol dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. Hermano, mire, hay mucha gente que podría servir en la obra de Dios, pero por no ser humildes, no son tomados en cuenta. Porque la humildad es clave para ser siervo de Dios. Un segundo punto también, hermanos, es mantener una buena actitud. Una buena actitud. ¿Sabe por qué? Mire, aquí hay gente que me ha dicho, pastor, yo quiero hacer esto y lo otro. Pero cuando yo escucho su vocabulario, créame, que yo me voy pensando, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo que sí o de plano yo solo le digo que no? Porque yo veo su actitud, veo su forma de ser. Si es una persona que rápido se enciende, que rápido se enoja y que maltrata a los demás y que habla de los demás, ¿usted cree que voy a ponerlo a trabajar en la iglesia? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque una de las cualidades de un siervo de Dios es la humildad. El otro es la buena actitud. De nada sirve que diga, oh, que yo puedo hacer esto, yo quiero hacer. Muéstreme su actitud, su humildad, su cortesía, su forma de ser con las demás personas. Muéstrame su buen trato con los demás hermanos en Cristo. Mire cómo quiero yo que en los momentos de comida no se le niegue nada a nadie, ni a los niños. Si un niño se quiere repetir 10 veces, denle 10 veces, porque el niño quiere 10 veces. Pero no vamos a menospreciar a un niño o a alguien más si son personas que vienen de afuera. Entonces, humildad, número 2, buena actitud, número 3, paciencia. Paciencia. Mire, hay hermanos que no han comenzado a servir cuando ya perdieron la paciencia. Paciencia. Número 4, convicción. La convicción de que lo que estamos haciendo es para el reino de Dios. Número 5, voluntad, 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 voluntad. Dios no quiere nada a la fuerza. Voluntad, voluntad, voluntad. Y por último, porque no tengo tiempo, gozo. Que todo lo que hagamos, hermanos, que lo hagamos con gozo. Con el gozo que viene de Dios. No diciendo, ay, otra vez, que no sé qué. Bueno, y no solo así, sino que con malas expresiones. Hermano, mire, yo les digo una cosa.
Usted y yo sabemos las malas expresiones de nuestros países. Las sabemos. Y yo he escuchado a muchos de nuestros hermanos usando esas malas expresiones que saben que son malas. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice de que daremos cuenta en aquel día de toda mala palabra que salga de nuestra boca. Y se los digo muy en serio. Como hijos de Dios, ¿qué testimonio damos a las personas cuando decimos malas palabras? ¿Ah? Una vez me dijo una hermana, estaba ahí con unos niños que le fue a visitar y se le salió la mala palabra. Y me dijo, bueno, cayó en sí de que estaba frente al pastor. Y me dijo, pastor, disculpe que se me salió. Y yo le dije, si se le salió es porque lo tiene adentro. Y muchos tienen esas expresiones que no son de Dios. Y hermano, no hable en mal de otros con malas palabras y malas actitudes, porque el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino amable, tolerante, paciente, benigno. Tiene que ser alguien condescendiente, que cuide sus palabras para hablar frente a otros, porque si pronuncian malas palabras, hermanos, todo eso está tomado como siervos de Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él y solo a Él servimos. Vamos, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor, gracias Señor por tus grandes bendiciones. Te pido, Dios, que nos hagas siervos a cada uno de nosotros, que podamos servirte con temor, con gozo, con reverencia, con gratitud hacia ti, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y mientras todos están orando con el rostro inclinado, los ojos cerrados, quizás usted quisiera recibir a Jesús en estos momentos. Hay alguien que dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesucristo. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? Levante su mano, permítame orar por usted, invite a Cristo a vivir en su corazón. Esta es una oportunidad maravillosa para usted. ¿Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? Este es un tiempo para usted. Levante su mano, permítame orar por usted. ¿Habrá alguien? Muy bien, que Dios te bendiga a ti. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? Que Dios te bendiga a ti, Javier. ¿Habrá alguien más que levanta su mano y dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? Ya dos jóvenes lo han hecho. ¿Tú también quieres hacerlo? Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiere conocer a Jesús? Muy bien, pasen aquí al frente, por favor. Queremos darles unos consejos de la palabra de Dios. Ven, Javier, por favor, aquí al frente. Y el niño acá, por favor, que pase aquí al frente. Y queremos orar por ustedes y queremos decirle a Dios que los bendiga y que los guarde. Quiero que repitan esta oración conmigo, ¿ok? Señor Jesús, en estos momentos, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, porque a partir de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, te pido por estos tres jóvenes que están aquí, te pido que los bendigas, que los guardes, que los llenes cada día de tu gran amor y que les hagas nueva criatura. Guárdalos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Adelante con nuestras hermanas. ¿Quieren